Buenas tardes, gente que ve mis videos. El día de hoy estaba tranquilo en mi casa y vi que en el partido del Mundial entre Inglaterra e Irán hubo una especie de reclamos por parte de los jugadores. Comenzando con Irán, que los jugadores no cantaron su himno como protesta a los recientes acontecimientos que sucedieron en su país, recordando que días anteriores desaparecieron a una chica deportista por traer mal puesta su burka y apareció su cuerpo sin vida, sabiendo los iraníes a qué le están tirando al regresar a su país. Mientras por su parte los ingleses se arrodillaron en protesta al país donde se está haciendo el mundial por la constante violencia de los derechos humanos. Este tipo de protestas y reclamos llegan al reflector de los medios de manera importante, aunque ahora los deportistas solo sufren castigo de forma monetaria, ya sea por la FIFA o por la federación de su respectivo país. Pero ¿qué pasó hace algunos años, cuando tres deportistas se jugaron su carrera deportiva por hacer visible un problema que en sus tiempos era un monstruo sin nombre e invisible para mucha gente? México 1968. ¿Qué sucedió solo unos días después de la trágica noche en Tlatelolco? Sí, la represión a los estudiantes y gente en general. Así es, el PRI siendo el PRI de este tiempos inmemorables. Un momento, espérenme, parece que estaban tocando a la puerta. Dejen ver. Bueno, ¿qué? ¿Quiénes son ustedes? No se acerquen. ¡Ah! En un momento regresamos. Bueno, ya estoy de regreso. Ahora no hablemos del PRI por hoy. Digo por el bien. Pues, básicamente mío. Hoy les presento el reclamo del Black Power en las Olimpiadas del 68 y la unión de un australiano a los reclamos, que terminó siendo invisibilizado por su país y por la historia misma. El término Black Power ha sido utilizado por diversos movimientos en defensa de los derechos de personas afrodescendientes por todo el mundo, aunque especialmente en los Estados Unidos. El movimiento del Black Power mantuvo una presencia destacada en la sociedad estadounidense durante la década de los 60 y principios de los 70, enfatizando el orgullo racial y la creación de instituciones culturales y políticas para defender y promover los intereses colectivos de los ciudadanos, fomentar sus valores y asegurar su autonomía. El poder Black Power expresa diversos objetivos políticos, desde la defensa contra la opresión racial hasta el establecimiento de instituciones políticas y de sistemas económicos separados. El movimiento no solo fomentó estos principios, sino que ayudó a la creación de un pensamiento radical en defensa contra los que se consideraba el poder visible y supremacía blanca. El movimiento, como eslogan social y político, fue realizado por Stokely Carmichael, posteriormente conocido como Ngwane Touré, y Willie Riggs, posteriormente conocido como Mukasa Dada, ambos organizadores y portavoces del Comité Coordinador de Estudiantes contra la Violencia, o CCEV. Él declara: es la 27ª vez que me han arrestado y no pienso volver a la cárcel. La única forma de que los blancos paren de abusar de nosotros es tomando el poder. Lo que vamos a decir ahora es Black Power. Aunque el concepto de Black Power fue impreciso e interpretado diversamente por quienes lo utilizaron, desde los empresarios que utilizaron para impulsar el capitalismo a los revolucionarios afrodescendientes que querían terminar con el mismo capitalismo, la idea del Black Power ejerció una influencia social significativa. Ayudó a organizar grupos de autoayuda en la comunidad y a la formación de instituciones que no dependían de los blancos. Aunque el movimiento no resolvió de inmediato los problemas políticos de los afroamericanos, en las décadas de los 60 y 70 contribuyó al desarrollo del movimiento político de forma directa e indirecta, como contemporáneo y sucesor del movimiento por los derechos civiles. El movimiento creó lo que el sociólogo Herbert H. Haynes llama un efecto positivo del radicalismo indirecto en el ambiente político de la década de los 60. La mañana del 16 de octubre del 68, el atleta estadounidense Tommie Smith gana la carrera de los 200 metros planos con un récord del mundo de 19.83 segundos, con el australiano Peter Norman en segundo lugar con un tiempo de 20.06 segundos y el también estadounidense John Carlos en tercer puesto de 20.10 segundos. Tras la carrera, los tres fueron a recoger sus medallas en el podio. Los dos estadounidenses recibieron sus medallas, pero vestían guantes negros, representando la pobreza negra. Smith llevaba un pañuelo alrededor de su cuello para representar el orgullo. Carlos tenía su chamarra desabrochada
como muestra de la solidaridad con los obreros de los Estados Unidos, y portaba un collar de cuentas que, según él, era para las personas que fueron linchadas y nadie ha dicho una oración por ellos, que fueron ahorcados, y para los que fueron arrojados al agua a mitad de los pasajes. Los tres atletas llevaban insignias del proyecto olímpico para los derechos humanos, incluido Norman, que expresó su simpatía con los ideales de Smith y Carlos. El sociólogo Harry Edwards, fundador del proyecto, había incitado a los atletas afrodescendientes a boicotear los Juegos Olímpicos. Al parecer, estas acciones de Smith y Carlos se inspiraron en los argumentos de Edwards. Los dos estadounidenses tenían previsto portar los guantes negros en el evento, pero Carlos los olvidó en la Villa Olímpica. Fue el australiano Peter Norman quien sugirió que Carlos usara el guante izquierdo de Smith, siendo esta la razón de que al alzar su mano izquierda en lugar de la derecha, diferenciando del tradicional saludo. Cuando el himno de los Estados Unidos sonó, Smith y Carlos bajaron la cabeza, cerraron los ojos y realizaron el saludo, un gesto que ocupó las portadas de todos los medios del mundo. Cuando se marcharon del podio, fueron abucheados. Smith dijo: si gano soy americano, no afroamericano, pero si hago algo malo, entonces sí dice que soy un negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo. La América Negra entenderá lo que hicimos esta noche. Mientras, Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional, lo consideró un gesto de política interna inadecuado para el apolítico Foro Internacional de los Juegos Olímpicos. Ordenó la suspensión de Smith y Carlos del equipo olímpico estadounidense y se pidió que fueran expulsados de la Villa Olímpica. El Comité Olímpico Mexicano se negó a ello e indicó que el tener visa de deportistas siguen siendo invitados de honor de México y que serían tratados como tales. Un portavoz de la organización dijo que era una deliberada y violenta infracción de los principios fundamentales del espíritu olímpico. Brundage, que había sido presidente del Comité Olímpico estadounidense en 1936, no hizo ninguna objeción en contra del saludo nazi durante los Juegos Olímpicos de Berlín, el saludo nazi por ser un saludo nacional. Mientras que el saludo de los atletas no era de una nación y fue considerado inaceptable. Y luego dicen que este tipo de asociaciones no solapan las acciones violatorias de los miembros que tienen para apagar su silencio, ¿verdad, FIFA? Bueno, ya entendí. Continuamos. Smith y Carlos fueron criticados por sus acciones de vuelta a casa, fueron objeto de abuso y tanto ellos como sus familiares amenazados de muerte. Smith continuó en el atletismo, pasándose al fútbol americano para jugar en Cincinnati Bengals, antes de ser asistente del profesor de educación física en el Oberlin College. En 1995 ayudó al entrenador del equipo de los Estados Unidos en el Campeonato del Mundo Indoor en Barcelona, y en el 99 fue galardonado con el premio al Deportista del Milenio. Se convirtió en orador. La carrera de Carlos fue similar a la de Smith. Continuó en el atletismo, igualó el récord mundial de 100 yardas al año siguiente. Más tarde jugó al fútbol americano en el Philadelphia Eagles, antes de que una lesión de rodilla terminara con su carrera. En 1982 fue contratado por el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984 para promover y actuar como enlace con la comunidad afroamericana de la ciudad. En 1985 trabajó como entrenador de atletismo en el Instituto Palm Springs. Norman, que simpatizó con la protesta de Smith y Carlos, fue reprendido por las autoridades olímpicas de su país y marginado por los medios australianos. No fue elegido para los Juegos Olímpicos de Múnich 72, a pesar de terminar tercero en las pruebas clasificatorias. Continuó practicando atletismo, pero contrajo gangrena tras una lesión en su tendón de Aquiles en un entrenamiento, y su pierna derecha estuvo a punto de ser amputada. Cayó en depresión y se tornó alcohólico. Sufrió un ataque cardíaco y falleció el 3 de octubre del 2006 en Melbourne, a los 64 años. Tanto Smith como Carlos elogiaron su carrera deportiva y fueron los portadores del féretro en su funeral. Norman murió prácticamente en el olvido deportivo, ya que durante los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney se invitó a todos los deportistas que hubieran sido medallistas para la inauguración de dicho evento. Sin embargo, Norman se quedó esperando en vano la invitación y el posible perdón de las autoridades olímpicas australianas. La Universidad Estatal de San José homenajeó a sus exalumnos Smith y Carlos con una estatua de su protesta de 22 pies de alto. A mediados del 2008, el Festival de Cine de Sydney presentó un documental sobre la protesta, titulado Salud, dirigido y producido por Matt Norman, un actor y cineasta australiano, sobrino de Peter Norman. Testify es un sencillo de la banda de metal Rage Against the Machine, de su tercer álbum de estudio, The Battle of Los Angeles.
La carátula del sencillo fue tomada del saludo del Black Power en los Juegos Olímpicos de 1968. Y como pueden ver, esta es solo una pequeña historia de 3 deportistas que arriesgaron todo por darle un poco de voz y visibilidad a tanta gente que vivió y murió callada, aguantando el maltrato por parte de gente que no comprende que la única diferencia es el color de piel. Espero que les haya gustado este video, dejen su like, si así fue, compartan, suscríbanse y comenten qué les pareció. Muchas gracias.